¿Alguna vez te has preguntado quién toma las decisiones en tu vida cuando tienes deudas? No hablo de decisiones grandes, hablo de las pequeñas, las que nadie ve, las que se toman en silencio. ¿Aceptas ese trabajo porque te gusta o porque no puedes darte el lujo de decir que no? ¿Compras porque lo necesitas o porque por unos minutos te olvidas de la presión? ¿Te quedas donde estás porque quieres o porque moverte sería demasiado riesgoso? La mayoría cree que la deuda es solo un número, una cuota, una fecha, un interés. Pero la deuda no vive en tu cuenta bancaria, vive en tu cabeza. Cambia cómo piensas, cómo reaccionas, cómo decides. Cuando estás endeudado, no eliges con calma, eliges con urgencia. No decides pensando en el largo plazo, decides pensando en llegar al fin de mes. Y eso no es libertad. Tal vez nunca te dijeron esto, pero salir de deudas no es un acto financiero, es un acto de poder, porque el día que no le debes nada a nadie, recuperas algo que no se compra y no se financia, tu capacidad de decidir. Hoy no vamos a hablar de fórmulas, ni de trucos rápidos, ni de promesas vacías. Hoy vamos a hablar de identidad, de control, de quién manda realmente en tu vida. Y cuando este relato termine, vas a entender algo incómodo, pero imposible de ignorar. Mientras tengas deudas, alguien más está tomando decisiones por ti. Pocas personas están preparadas para aceptar esto, porque entenderlo significa reconocer cuánto control han perdido. La deuda no solo se paga con dinero, se paga con decisiones, con el tiempo, con la energía mental, con la libertad de elegir. Y lo más peligroso es que no se nota de inmediato. No hay un momento exacto en el que uno se da cuenta de que dejó de ser libre. Ocurre de forma silenciosa, gradual, casi elegante. Primero parece una ayuda, una mano extendida, una oportunidad para avanzar más rápido. Luego se convierte en costumbre y finalmente en una forma de vivir. La deuda no entra a tu vida como un enemigo, entra como un aliado. Te promete acceso, comodidad, soluciones inmediatas. Te dice que no pasa nada, que todos lo hacen, que es normal. Y al inicio parece cumplir. Obtienes lo que quieres, sigues avanzando, la vida continúa. Pero mientras tú sigues con tu rutina, la deuda empieza a trabajar en algo más profundo que tu cuenta bancaria. Empieza a moldear tu manera de pensar. Sin que te des cuenta, comienzas a tomar decisiones distintas. No peores, solo más condicionadas. Empiezas a evaluar todo desde una sola pregunta que se repite en tu cabeza una y otra vez. ¿Puedo pagarlo? ¿No me conviene? ¿No me acerca a la vida que quiero? Sino simplemente, ¿me alcanza? Y cuando esa pregunta se vuelve la base de casi todas tus decisiones, algo dentro de ti cambia. Porque vivir endeudado no es vivir sin dinero, es vivir sin margen, sin espacio para equivocarte, sin espacio para esperar, sin espacio para respirar. Cada decisión se vuelve urgente, cada imprevisto se siente como una amenaza. Cada oportunidad nueva se analiza no por su potencial, sino por el riesgo que representa para tu estabilidad ya frágil. Y así, poco a poco, tu mundo se va haciendo más pequeño. La deuda no te quita la ambición de golpe, pero la va domesticando. Te hace más prudente, pero no por sabiduría, sino por miedo. Te hace más realista, pero no porque entiendas mejor la vida, sino porque ya no puedes darte el lujo de soñar en grande. Empiezas a ajustar tus metas a tu situación actual en lugar de construir una situación que esté a la altura de tus metas. Y eso, aunque suene razonable, es una forma muy sutil de renuncia. Aquí ocurre algo clave. La deuda no solo limita lo que haces, limita lo que te permites imaginar. Empiezas a descartar ideas antes de explorarlas, proyectos antes de pensarlos, cambios antes de intentarlos. No porque no tengas talento o capacidad, sino porque todo parece demasiado riesgoso cuando ya estás cargando. Y cuando una persona vive mucho tiempo así, termina creyendo que esa versión limitada de sí misma es su versión real.
Dos personas pueden ganar exactamente lo mismo y vivir realidades completamente distintas. Una puede planear, esperar, negociar, elegir con calma. La otra vive reaccionando, corriendo detrás de fechas, apagando incendios, priorizando lo urgente sobre lo importante. No porque una sea más inteligente que la otra, sino porque una tiene margen y la otra no. Y el margen es poder. Cuando no tienes margen, aceptas cosas que antes no aceptarías, trabajos que no te gustan, condiciones que no te respetan, ritmos que te desgastan. No porque estés de acuerdo, sino porque no puedes permitirte decir que no. Y cada vez que haces eso, algo se refuerza dentro de ti. La idea de que no tienes opción, de que así es la vida, de que no se puede hacer mucho más. Ahí es cuando la deuda deja de ser un problema financiero y se convierte en una identidad silenciosa. Una identidad que te susurra constantemente que no es el momento, que no es prudente, que no es posible. Una identidad que te enseña a obedecer antes que a decidir, a cumplir antes que a construir, a sobrevivir antes que a avanzar. El problema no solo es el estrés, ni el cansancio, ni la preocupación constante. El problema es que empiezas a verte a ti mismo como alguien que siempre va detrás, alguien que nunca llega, alguien que siempre está resolviendo lo inmediato. Y cuando una persona se ve así durante mucho tiempo, deja de imaginar una vida distinta. No porque no quiera, sino porque ya no cree que sea para ella. La deuda no te grita que eres esclavo, te convence de que eres responsable, de que estás haciendo lo correcto, de que estás siendo adulto. Y mientras tanto, te va quitando la capacidad de elegir con libertad, porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres, sino poder decir que no cuando algo no te conviene. Y eso, con deudas, casi siempre desaparece. Por eso este relato no va de números, ni de intereses, ni de estrategias rápidas. Va de algo más profundo. Va de entender que mientras tus decisiones estén condicionadas por lo que debes, no estás decidiendo desde tu esencia, sino desde tus obligaciones. Y eso cambia quién eres, cómo piensas y hacia dónde te diriges. La pregunta entonces no es cuánto debes. La pregunta es cuánto de tu vida ya está comprometida por decisiones pasadas. ¿Cuántas veces has elegido por miedo en lugar de convicción? ¿Cuántas veces has postergado lo que realmente querías porque no era el momento adecuado? Y sobre todo, ¿quién serías tú si esa presión desapareciera? Porque el día que sales de deudas no ocurre un milagro financiero inmediato, pero sí ocurre algo mucho más poderoso. Recuperas el control interno. Recuperas la capacidad de decidir sin urgencia. Recuperas el derecho a pensar a largo plazo. Y cuando eso vuelve, todo empieza a cambiar. Y este es solo el segundo paso del camino. Y cuando ese control interno empieza a regresar, cuando la presión deja de ocupar cada rincón de tu cabeza, ocurre algo que muchas personas no esperan. No llega la euforia inmediata, no aparece una felicidad automática, no hay fuegos artificiales. Lo que aparece primero es silencio, un silencio extraño, incómodo incluso, porque durante años tu mente estuvo entrenada para vivir en alerta, para reaccionar, para correr, para sobrevivir. Y de pronto, ese ruido constante empieza a bajar. Y ahí entiendes algo fundamental. Salir de deudas no es una mejora financiera, es un cambio de posición frente a la vida. Porque el verdadero poder no es ganar más dinero, ni acumular cosas, ni demostrar éxito. El verdadero poder es recuperar la capacidad de decidir sin miedo. Es poder esperar, es poder decir que no. Es no tener que aceptar la primera opción que aparece solo porque necesitas resolver algo urgente. Y eso solo ocurre cuando ya no estás atado a obligaciones que condicionan cada movimiento. Durante mucho tiempo se nos ha vendido la idea de que el poder está en el ingreso, en el cargo, en el reconocimiento. Pero hay personas con ingresos altos que viven completamente sometidas a sus deudas, y personas con ingresos modestos que tienen una libertad interna que otros jamás conocerán. La diferencia no está en cuánto ganan, sino en cuánto control tienen sobre su vida. Y ese control empieza cuando nadie más puede exigirte nada fuera de lo que tú eliges. Salir de deudas es un acto de poder porque rompe una relación desigual. Mientras debes, alguien más tiene una parte de tu futuro comprometida.
Alguien más ya decidió por ti qué parte de tu tiempo todavía no te pertenece. Cada cuota representa horas de tu vida que aún no has vivido, pero que ya están asignadas. Y aceptar eso como normal es una de las cosas más peligrosas que puede hacer una persona. Aquí es donde Dave Ramsey es brutalmente claro cuando dice que la deuda es esclavitud moderna. No porque te encadene físicamente, sino porque condiciona tus decisiones. No te impide moverte, pero te dice hasta dónde puedes llegar. No te dice qué hacer, pero sí qué no puedes hacer. Y cuando una fuerza externa define tus límites, ya no estás operando desde el poder, sino desde la obediencia. El poder real aparece cuando recuperas el margen, cuando puedes esperar una mejor oportunidad sin desesperarte, cuando puedes rechazar algo que no te conviene sin sentir que el mundo se te cae encima, cuando puedes planificar a largo plazo porque ya no estás atrapado resolviendo el corto plazo. Ese margen no se compra, no se financia, no se hereda, se construye eliminando presión. Salir de deudas no te hace más inteligente, pero te permite pensar mejor. No te hace más valiente, pero te permite actuar con más calma. Y la calma es una forma de poder que muy pocas personas tienen hoy. En un mundo donde todo es inmediato, urgente y reactivo, la persona que puede esperar tiene ventaja. La persona que no está apurada puede negociar. La persona que no necesita puede elegir. Aquí entra una idea fundamental que Morgan Housel repite constantemente. El dinero no es solo una herramienta, es una forma de comportamiento. Y cuando estás endeudado, tu comportamiento cambia. No porque seas irresponsable, sino porque estás bajo presión. Tomas decisiones más cortoplacistas, asumes riesgos innecesarios o, por el contrario, evitas oportunidades valiosas por miedo. Todo tu sistema interno se ajusta a sobrevivir, no a construir. Salir de deudas rompe ese patrón, no de golpe, pero de forma irreversible. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual, que ya no aceptas cualquier cosa, que ya no te mueves solo por urgencia. Y eso, aunque no se note desde afuera, es una transformación profunda, porque el poder más importante no es el que se ve, es el que se ejerce cuando nadie está mirando. Este cambio también afecta tu relación contigo mismo. Cuando cumples compromisos impuestos durante años, te acostumbras a vivir para otros, para bancos, para tarjetas, para fechas, para sistemas. Cuando esos compromisos desaparecen, te enfrentas a una pregunta incómoda. ¿Qué quieres tú ahora? Y esa pregunta, aunque parezca simple, es una de las más difíciles de responder cuando llevas mucho tiempo sin tener elección. Aquí es donde el concepto de libertad se vuelve real, no como una idea romántica, sino como una experiencia concreta. Libertad es poder elegir el ritmo de tu vida, es no estar siempre al borde, es no sentir que cualquier error te va a destruir, es tener espacio para pensar, para planear, para equivocarte sin que todo colapse. Y eso solo es posible cuando el peso de la deuda deja de presionar cada decisión. Desde una mirada más profunda, incluso filosófica, Viktor Frankl explicaba que la verdadera libertad humana está en la capacidad de elegir nuestra respuesta frente a las circunstancias. Pero cuando estás atrapado financieramente, esa capacidad se reduce drásticamente, no porque no tengas valores, sino porque no tienes margen. Y sin margen, la libertad se vuelve teórica. Salir de deudas no elimina todos los problemas, pero elimina uno de los más peligrosos, la sensación constante de estar acorralado. Y cuando esa sensación desaparece, recuperas algo esencial para cualquier ser humano, dignidad en la decisión. Ya no decides solo para cumplir, decides para construir. Ya no vives apagando incendios, empiezas a diseñar. Este es el punto donde muchas personas se confunden. Creen que salir de deudas es el final del camino, cuando en realidad es el comienzo. Es el momento en que por primera vez puedes pensar en ahorrar de verdad, no lo que sobra, sino lo que se prioriza. Es el momento en que puedes invertir sin desesperación. Es el momento en que puedes rechazar lo que no está alineado con tu vida. Por eso, salir de deudas es un acto de poder, porque te devuelve la soberanía sobre tu tiempo, tu energía y tus decisiones, porque te permite vivir desde la elección y no desde la obligación, porque te saca del modo supervivencia y te devuelve al modo conciencia. Y cuando una persona empieza a vivir así, ya no hay vuelta atrás, no porque tenga más dinero,
sino porque entiende algo fundamental. La libertad no comienza cuando ganas más, comienza cuando dejas de deber. Y a partir de ahí, todo lo demás, el ahorro, la inversión, la estabilidad, la verdadera tranquilidad, deja de ser una promesa lejana y empieza a ser una posibilidad real. Y justo ahí es donde entramos al siguiente nivel del relato, uno que conecta directamente con lo que viene después. Entender por qué la deuda no solo condiciona tus decisiones, sino que destruye sistemáticamente tu capacidad de ahorrar, y cómo recuperar esa capacidad cambia por completo tu futuro. Cuando una persona sale de deudas, lo primero que descubre no es que tiene más dinero, sino que por primera vez tiene espacio. Espacio mental, espacio emocional, espacio para pensar sin la presión constante de lo urgente. Y ese espacio es exactamente lo que la deuda se encarga de destruir durante años. Porque la deuda no solo consume ingresos, consume margen. Y sin margen, el ahorro es imposible, no por falta de voluntad, sino por diseño. Durante mucho tiempo se ha repetido la idea de que las personas no ahorran porque no quieren, porque no son disciplinadas, porque gastan de más o porque no saben organizarse. Pero esa explicación es cómoda y superficial. La realidad es más incómoda. La mayoría no ahorra porque vive financieramente asfixiada, porque todo su ingreso ya tiene dueño antes de llegar, porque cada sol que entra ya está comprometido con una obligación pasada. Ahorrar requiere algo que la deuda elimina desde la raíz: previsibilidad. Para ahorrar, necesitas saber que mañana no estarás corriendo a apagar un incendio. Necesitas sentir que puedes separar una parte de tu dinero sin que eso ponga en riesgo tu estabilidad. Necesitas tranquilidad. Y la deuda hace exactamente lo contrario. Convierte cada mes en una carrera, cada gasto inesperado en una amenaza, cada intento de ahorro en una culpa. Cuando una persona endeudada intenta ahorrar, lo hace desde la ansiedad. Guarda un poco cuando puede, cuando sobra, cuando hay un respiro. Pero ese ahorro no tiene raíces, es frágil. Ante el primer imprevisto desaparece. No porque la persona sea irresponsable, sino porque el sistema en el que vive no le permite sostenerlo. La deuda se encarga de absorber cualquier intento de avance. Aquí ocurre una distorsión peligrosa. La persona empieza a creer que ahorrar no es para ella, que no sirve, que no funciona, que siempre pasa algo. Y lo que no ve es que no está fallando ella, está fallando el contexto. Está intentando construir futuro en un terreno que se mueve constantemente, y nadie puede edificar algo sólido sobre suelo inestable. La deuda crea una vida financiera basada en la urgencia, y la urgencia es enemiga directa del ahorro, porque el ahorro es una decisión que piensa en el mañana, mientras que la deuda obliga a priorizar el hoy. Cada cuota, cada interés, cada fecha límite te ancla al presente, te mantiene resolviendo lo inmediato, te roba la posibilidad de planear con calma. Por eso tantas personas sienten que aunque trabajen más, nunca avanzan, porque el aumento de ingresos no corrige una estructura basada en deuda, solo la hace más grande. Ganas más, pero también debes más, y mientras esa dinámica continúe, el ahorro seguirá siendo un espejismo, algo que parece alcanzable, pero que siempre se posterga. Desde una mirada clara, Robert Kiyosaki lo explica de forma simple. El problema no es cuánto ganas, sino cuánto controlas. Y cuando estás endeudado, no controlas tu dinero, solo lo administras para cumplir obligaciones. El ahorro, en cambio, requiere control, requiere intención, requiere prioridad. Y eso solo aparece cuando el dinero deja de estar secuestrado por compromisos pasados. La deuda también daña el ahorro de una forma más sutil. Altera tu relación emocional con el dinero. Cuando vives bajo presión financiera, el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una fuente de estrés. Y cuando algo te genera estrés constante, tu cerebro busca alivio inmediato. Ahí aparecen decisiones impulsivas, compras emocionales, pequeños escapes que parecen inofensivos, pero que refuerzan el ciclo. No es falta de educación financiera, es agotamiento, es cansancio mental. Es vivir tanto tiempo resolviendo problemas que ya no tienes energía para construir soluciones. Y el ahorro, aunque suene simple, requiere energía mental. Requiere sostener una decisión en el tiempo. Requiere paciencia.
requiere creer que el esfuerzo vale la pena. La deuda se encarga de destruir esa creencia. Te enseña que aunque te esfuerces, algo siempre va a salir mal, que siempre habrá una cuota más, un gasto más, una urgencia más, y con el tiempo esa sensación se vuelve identidad. Yo no soy bueno ahorrando, a mí nunca me resulta, eso no es para mí. No porque sea verdad, sino porque la experiencia constante de frustración termina convenciendo. Aquí es importante entender algo clave. El ahorro no es una técnica, es una consecuencia. Aparece cuando se dan las condiciones correctas, y la primera condición es eliminar la presión estructural que ejerce la deuda. Mientras esa presión exista, cualquier intento de ahorro será inestable, intermitente y emocionalmente desgastante. Por eso salir de deudas cambia radicalmente la ecuación, no porque de pronto tengas grandes excedentes, sino porque recuperas el control del flujo. Por primera vez, el dinero que entra no tiene destino obligatorio inmediato, y ese simple hecho cambia todo, porque ahora puedes decidir, puedes separar antes de gastar, puedes priorizar el futuro sin sentir que estás poniendo en riesgo el presente. Desde el enfoque conductual, Morgan Housel explica que el éxito financiero tiene menos que ver con inteligencia y más con comportamiento sostenido. Y el comportamiento solo puede sostenerse cuando el entorno no es hostil. La deuda crea un entorno hostil para el ahorro. La libertad financiera crea uno fértil. Cuando una persona deja de deber, el ahorro deja de ser una lucha y se convierte en una elección natural. Ya no se ahorra desde el miedo, sino desde la claridad. Ya no se guarda lo que sobra, se separa lo que importa. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es gigantesca en el largo plazo. Además, el ahorro cumple una función que va mucho más allá del dinero acumulado. El ahorro devuelve seguridad, devuelve perspectiva, devuelve tranquilidad. Saber que tienes un colchón, aunque sea pequeño, cambia la forma en que enfrentas la vida. Ya no todo es una emergencia. Ya no todo es una amenaza. Ya no todo depende de un solo ingreso o de una sola decisión. La deuda te mantiene frágil. El ahorro te vuelve resistente. Y esa resistencia es la base de cualquier libertad real. Porque una persona sin ahorro vive expuesta. Vive a merced de lo que pase. Vive sabiendo que cualquier error puede ser fatal. Y vivir así no es vivir, es resistir. Por eso este bloque es tan importante dentro del relato, porque conecta directamente el poder con la estabilidad. Muestra que salir de deudas no es el objetivo final, sino el requisito mínimo para construir algo más grande. Sin deudas puedes ahorrar, con ahorro puedes planear, con planificación puedes elegir, y con elección aparece la verdadera libertad. La deuda mata el ahorro porque necesita que vivas al día, porque se alimenta de tu urgencia, porque se sostiene mientras no tengas margen. Y romper ese ciclo no es un acto pequeño ni común. Es una decisión profunda que cambia el rumbo de tu vida, incluso si desde afuera nadie lo nota al inicio. Y cuando el ahorro empieza a crecer, aunque sea lentamente, ocurre algo que muchas personas no anticipan. Cambia tu forma de mirar el futuro. Ya no lo ves como una amenaza, sino como una posibilidad. Ya no lo temes, lo construyes. Y en ese momento entiendes que el verdadero valor del ahorro no está en el dinero guardado, sino en la paz mental que genera. Ese es el punto donde todo empieza a alinearse, donde la deuda deja de mandar, donde el ahorro deja de ser un sueño lejano y donde la libertad deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una experiencia concreta. Y es justo ahí donde el relato avanza hacia su siguiente nivel. Entender cómo el ahorro sostenido se transforma en libertad real, no solo financiera, sino personal, emocional y existencial. Cuando el ahorro empieza a existir de verdad, cuando ya no es un intento frágil sino una práctica sostenida, algo cambia de forma silenciosa pero definitiva. No se trata del monto, no se trata de cifras grandes ni de metas espectaculares. Se trata de una sensación nueva que aparece por primera vez en mucho tiempo, la sensación de no estar completamente expuesto. Y esa sensación, aunque parezca pequeña, marca un punto de no retorno. Porque hasta ese momento, la vida se sentía como caminar por una cuerda floja. Cada ingreso tenía que cumplir una función inmediata, cada gasto inesperado era una amenaza, cada decisión importante venía acompañada de miedo. Pero cuando el ahorro empieza a crecer, incluso lentamente,
Esa cuerda se convierte en un suelo más firme. Ya no vives pensando en qué pasará si algo sale mal, empiezas a pensar en qué pasará cuando algo salga bien. Aquí es donde se entiende que la libertad no llega de golpe. No es un evento, no es un día específico, no es una meta que se cruza y listo. La libertad aparece como un proceso acumulativo. Primero recuperas el control, luego construyes estabilidad y recién después te das cuenta de que ya no estás reaccionando igual ante la vida. Ya no decides desde el miedo, decides desde la posibilidad. La relación entre deuda, ahorro y libertad no es teórica, es profundamente práctica. Mientras estás endeudado, tu energía está orientada a sostener el pasado. Mientras empiezas a ahorrar, tu energía se desplaza al presente. Y cuando el ahorro se consolida, tu mirada se dirige al futuro. Ese cambio de enfoque transforma por completo tu manera de vivir. Una persona sin deudas pero sin ahorro aún es vulnerable. Una persona con ahorro empieza a ser resiliente. Y una persona resiliente vive de una forma distinta. No porque tenga todo resuelto, sino porque ya no está al borde del colapso ante cualquier imprevisto. Esa diferencia lo cambia todo. Cambia cómo trabajas, cómo te relacionas, cómo enfrentas los problemas, cómo asumes riesgos. La libertad real no es hacer lo que quieras, es no estar obligado a hacer lo que no quieres. Es poder rechazar lo que no está alineado contigo, es poder esperar una mejor oportunidad, es poder elegir el ritmo de tu vida. Y todo eso nace de una estructura financiera simple pero poderosa, no deber y tener margen. Cuando una persona alcanza este punto, ocurre algo muy interesante. Empieza a notar que ya no todo es urgente, que no todo requiere una respuesta inmediata, que puede tomarse el tiempo de pensar, de analizar, de decidir con cabeza fría. Y en un mundo donde casi todos viven apurados, la calma se convierte en una ventaja enorme. Aquí aparece una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. La libertad no se construye aumentando el ingreso sin control, se construye reduciendo la dependencia. Cada deuda menos es una dependencia menos. Cada sol ahorrado es una opción más. Y cuando juntas suficientes opciones, tu vida deja de estar determinada por las circunstancias externas y empieza a ser guiada por tus decisiones internas. El ahorro cumple entonces una función que va mucho más allá del dinero acumulado. Se convierte en un amortiguador emocional. Te permite enfrentar problemas sin pánico. Te permite equivocarte sin que todo se derrumbe. Te permite decir no sin culpa. Y esas pequeñas cosas, sumadas en el tiempo, cambian radicalmente tu experiencia de vida. Este es el punto en el que muchas personas se dan cuenta de algo incómodo. Durante años confundieron libertad con consumo. Creyeron que ser libres era poder comprar más, tener más, acceder a más. Pero la verdadera libertad no está en lo que puedes comprar, sino en lo que puedes rechazar, en lo que no necesitas, en lo que ya no te controla. Cuando el ahorro se consolida, el futuro deja de ser una fuente de ansiedad y se convierte en un espacio de construcción. Ya no piensas solo en sobrevivir el próximo mes, empiezas a pensar en cómo quieres vivir los próximos años. Y esa transición mental es una de las más importantes que puede experimentar una persona adulta. Aquí es donde se rompe definitivamente el ciclo, porque una vez que experimentas lo que es vivir sin presión constante, ya no quieres volver atrás. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes lo que se siente tener control. Sabes lo que se siente decidir con calma. Sabes lo que se siente no estar al límite. Y ese conocimiento te cambia para siempre. Este es el punto de no retorno. El momento en que entiendes que la libertad no es un premio, es una consecuencia. La consecuencia de haber enfrentado la deuda, la consecuencia de haber construido ahorro, la consecuencia de haber priorizado el largo plazo sobre el alivio inmediato. Y una vez que cruzas ese umbral, tus decisiones ya no vuelven a ser las mismas. No porque te vuelvas más ambicioso, sino porque te vuelves más consciente. Empiezas a proteger tu tiempo, a cuidar tu energía, a elegir mejor en qué batallas entrar, a entender que no todo vale la pena y que no todo lo que brilla es una oportunidad.
Esa claridad es una forma de riqueza que no aparece en ningún estado de cuenta, pero que se siente todos los días. La verdadera libertad no grita, no presume, no se exhibe. Se nota en la tranquilidad con la que alguien enfrenta la incertidumbre, en la calma con la que toma decisiones importantes, en la seguridad con la que dice, esto no es para mí. Y esa tranquilidad solo se construye cuando dejas de deber y empiezas a elegir. Por eso, este relato no termina con una promesa grandiosa ni con una fórmula mágica. Termina con una comprensión profunda. Salir de deudas te devuelve el poder. El ahorro te devuelve la estabilidad. Y juntos te devuelven la libertad. No una libertad abstracta, sino una libertad concreta, diaria, silenciosa, real. Y cuando entiendes eso, ya no preguntas cuánto cuesta algo. Preguntas qué precio tiene en tu vida. Ya no te preguntas si puedes pagarlo, te preguntas si vale la pena. Y ese cambio de preguntas marca la diferencia entre una vida condicionada y una vida elegida. Ahí es donde todo encaja, ahí es donde el círculo se cierra, y ahí es donde empieza, de verdad, una forma distinta de vivir. Llegados a este punto, ya no se trata de entender más conceptos ni de aprender nuevas técnicas. Todo lo importante ya fue dicho. Lo que queda ahora es algo mucho más incómodo. Mirarse con honestidad. Porque cuando entiendes cómo la deuda condiciona tus decisiones, cómo el ahorro construye margen y cómo ese margen se transforma en libertad, ya no puedes fingir que no lo sabías. Y ese conocimiento, aunque no pesa en el bolsillo, pesa en la conciencia. No todo el mundo está listo para asumirlo, porque asumirlo implica aceptar que muchas decisiones pasadas no fueron malas por falta de inteligencia, sino por falta de libertad. Implica reconocer cuántas veces elegiste desde el miedo y no desde la convicción. Cuántas veces te conformaste no porque quisieras, sino porque no tenías opción. Y esa aceptación, aunque duele, también libera. La vida moderna está diseñada para que vivas apurado, endeudado y distraído. Para que corras detrás de metas que nunca se sienten completas, para que confundas progreso con consumo y libertad con acceso. Pero en medio de ese ruido constante, hay personas que deciden detenerse, observar y cambiar el rumbo. No hacen ruido, no presumen, simplemente empiezan a recuperar el control. Recuperar el control no es un acto heroico, es un acto silencioso. Empieza cuando decides no deber. Continúa cuando eliges ahorrar aunque nadie lo vea. Y se consolida cuando empiezas a tomar decisiones que ya no buscan aprobación ni alivio inmediato, sino coherencia con la vida que quieres construir. Ese proceso no es rápido, pero es profundo. Y una vez que empieza, no se detiene. Hay un momento, casi imperceptible, en el que te das cuenta de que ya no reaccionas igual, que ya no sientes el mismo miedo ante la incertidumbre, que ya no aceptas cualquier cosa solo para sentirte segura. Ese momento marca una frontera invisible entre dos versiones de ti, la que vivía condicionada y la que empieza a vivir elegida. La libertad real no se anuncia, se ejerce. Se ejerce cuando puedes decir que no sin explicaciones, cuando puedes esperar sin desesperación, cuando puedes elegir el camino largo porque ya no estás obligado a correr. Y esa libertad no depende de cuánto ganas, sino de cuánto necesitas, porque cuanto menos necesitas, menos control tienen sobre ti. Este relato no fue para decirte qué hacer con tu dinero, fue para mostrarte quién está tomando las decisiones en tu vida. Porque el dinero, al final, no es el problema ni la solución, es el amplificador. Amplifica tus miedos o amplifica tu claridad. Amplifica tu dependencia o amplifica tu poder. Todo depende de la posición desde la que lo manejas. Salir de deudas no te convierte en alguien superior, te convierte en alguien libre de presión. Ahorrar no te vuelve avaro, te vuelve previsor. Y elegir con calma no te hace lento, te hace consciente. Esas cualidades que no se enseñan en ningún sistema, pero que transforman por completo la forma de vivir. Tal vez no cambies todo de un día para otro.
Tal vez el proceso sea largo, incómodo y lleno de decisiones difíciles. Pero una vez que entiendes esto, ya no vuelves atrás. Porque ahora sabes que cada deuda es una promesa de tiempo futuro entregado y que cada ahorro es una promesa de libertad futura recuperada. Y entre esas dos promesas, solo tú eliges cuál honrar. No se trata de perfección, se trata de dirección. No se trata de riqueza inmediata, se trata de soberanía, de recuperar el derecho básico a decidir sin miedo, de construir una vida donde tus decisiones no estén dictadas por lo que debes, sino guiadas por lo que valoras. Y si algo debería quedarte claro después de este relato, es esto: nadie se vuelve libre por accidente. La libertad se construye, decisión a decisión, renuncia a renuncia, elección a elección. No empieza cuando ganas más, empieza cuando decides dejar de deber, y se consolida cuando eliges vivir con intención. A partir de aquí, el camino es tuyo. Puedes seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos, o puedes usar esta claridad para cambiar el rumbo. No hace falta anunciarlo, no hace falta convencer a nadie. Basta con empezar a elegir distinto. Porque al final, el mayor lujo no es lo que puedes comprar, es lo que ya no necesitas. Y el verdadero poder no está en tener más, sino en poder elegir.